Muchachos, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Para hoy varias cosas. Uno, voy a hacerles retroalimentación de los trabajos porque afortunadamente pude calificarlos ya todos. Eso fue casi que un acto de fe, pero lo logré. Afortunadamente, entonces ya puedo hacerles una retroalimentación general del tema. Vamos a avanzar en el tema de que iniciamos la clase pasada y es el de plan de negocio, la planificación del negocio. Hoy vamos a profundizar también el tema de investigación de mercado. Lisette Camila levantó la mano. Buenas noches, Lisette, ¿cómo está? Por ahí la califiqué hoy. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Corriendo, pero Profe, bien, afortunadamente. bueno, pues qué triste. Profe, ¿será que después de que finalicemos de pronto la sección me puede regalar unos minuticos? Claro que sí. Recuerde que hay tutoría Sí. como para que no quede como tan público, pero como usted quiera. Bueno, entonces yo me conecto a la de tutorías. Vale, pero entonces ahorita no va a estar, ¿o sí? Sí, sí va a estar. Ah, vale. Lice le va a hacer una pregunta. ¿Usted hizo el ejercicio? De hecho, eso es lo que yo quiero hablar con usted. Yo soy la que le estaba respondiendo sus correos. No, ya sé, Pero pero no, pues, espere que estamos hablando de dos cosas diferentes. El ah, trabajo ya se lo califiqué, listo, no hay problema. y lo de la unidad uno es lo que estamos, es el otro tema. Ah, ya, pero yo estaba, ¿sabes? Que le estaba hablando del ejercicio que les puse en la clase pasada De lo de de, bueno, ducharse. sí. Sí, sí, Ah, sí sé cuál de es. ese es el que me quiere hablar. No, no, profe. Pero pues, o sea, sí me acuerdo de lo que su merced nos había indicado, Mm. pero realmente yo no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque al momento de que yo lo quise hacer me estresé porque realmente uno está acostumbrado, uno tiene ya una rutina y realmente pues cuando uno siente, digamos que en las mañanas por el tema laboral uno quiere hacer las cosas muy rápido. Mm. Entonces, intentar implementar algo que uno no está acostumbrado realmente se le dificulta y toma tiempo. Entonces, como me estaba tomando tiempo, porque hice eso en cuanto al tema de utilizar la otra mano, que para el champú, no, qué mal lavada. No, realmente. No, yo le agradezco la sinceridad, Lizeth, y se me hace muy bacano. La verdad, al menos Sí, que sea sincera. Pero chévere que usted haya caído en cuenta solita a partir de su experiencia. Yo les decía que una cosa es que yo les cuente y otra cosa es que ustedes lo vivan. Chévere lo que usted se dio cuenta que pasó y ojalá lo pueda en algún momento experimentar completico, porque la primera fase que usted hizo es, digamos que usted se fue a la primera fase, pero cuando lo logra hacer por un tiempo prolongado, usted logra ver cosas en ese proceso que son muy bacanas. Acabo de salir de una clase, por ejemplo, Lisette, y me dijeron unas cosas muy chéveres de los aprendizajes de varios días. Mire, un aprendizaje es que se dieron cuenta que a raíz de eso, de verse como, entre comillas, en problemados, empezaron digamos que a nacer un poco más de creatividad para resolver. Entonces, cada uno en ese proceso, por eso les digo que una cosa es lo que yo les diga y otra cosa es la que ustedes experimenten, cada uno haciendo este tipo de ejercicios logra identificar cosas de uno mismo. Y recuerden, Lisette, que si uno no lo hace, nadie más lo va a hacer por uno. Entonces, chévere que lo haya intentado, bacano. Ojalá lo termine de hacer para que usted misma se dé cuenta de cosas básicamente sobre usted. Porque eso tienen este tipo de ejercicios que son re bonitos. Básicamente es dedicarse tiempo a uno. Pase lo que pase. sí, profe. Pero bueno, ahí del intento, pero realmente yo dije, no, continúo con mi rutina normal. Vale, no, Lisa, le agradezco la sinceridad, qué chévere. Le agradezco mucho y bueno, la idea era hacer retroalimentación de esto, ya escuchándola, chévere que al menos lo haya intentado. Hay gente que ni siquiera se arriesga. Sé que todos tenemos responsabilidades, claro, eso no lo niego, pero con todo y las responsabilidades es supremamente importante priorizarse, porque si uno no se prioriza, nadie más lo va a hacer por uno. Entonces es importante que uno
en medio de todo lo que uno tenga que hacer, oye, ¿quién está de primero? Cada uno de nosotros. Y este tipo de ejercicios refuerzan el tema de que, oye, es que estamos así en la vida, vamos así, y tenemos que salirnos de eso para darnos cuenta quiénes somos. Por eso les decía que el emprendimiento va al lado del crecimiento personal. Muchas gracias a Lisette que de entradita hicimos retroalimentación del proceso de ella, bacanísimo. Eh, Ojalá se den la posibilidad para que ustedes mismos lo experimenten con su tiempo, con su velocidad, no cuando yo diga, sino a la velocidad de cada uno de ustedes y se van a dar cuenta, van a descubrir cosas de ustedes, que es tal vez lo más importante. ¿Listo, Lisette? Entonces, si quiere al final, hacemos lo de lo que usted me quiere hablar, ¿vale? Listo, profe. Sí, señor. Listos. Entonces, primer tema. Segundo tema, les voy a hablar de los trabajos porque ya los califiqué todos, toditos, toditos hasta hace 2 horas ya calificados. Retroalimentación general. Bueno, en principio, el tema, por ejemplo, del problema estuvo muy buen resuelto. Recuerden que cuando uno está desarrollando un proyecto de emprendimiento o una idea de negocio o una problemática, lo primero es identificar la problemática. Y todos, así puedo decir que todos la identificaron bien. Digamos que ese es el primer paso. Listo. La problemática es esta, ta, 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 ta. Al tener clara la problemática, uno puede desarrollar bien el resto. Es que cuando uno no tiene clara la problemática, uno pega una enredada bárbara. Pero esa problemática todos la tuvieron súper bien identificada. Ojo, unos con mayor nivel de detalle que otros. Unos, por ejemplo, ni siquiera me pusieron caracterización. Yo decía, no, pero les faltó. Yo ahí hice la retroalimentación. Pero la gran mayoría, uy, eso se me hizo muy chévere para que hicieron de tal forma el detalle de su problemática que, por ejemplo, en la caracterización hicieron muy bien el tema de causas y consecuencias. Entonces yo dije, bueno, qué bonito que lo entendieron y lo pudieron desarrollar. Entonces estuvo chévere esa parte. En el tema de objetivos, salvo una o dos personas, todos lo hicieron bien porque no solamente empezaban con verbo, sino que eran coherentes y lógicos. ¿A qué voy con eso? Aquí está el objetivo general, pero los específicos son los pasos para llegar a ese. Y cuando yo leía, obviamente leía el objetivo general y luego me los específicos, decía, oye, sí, estos pasos van a cumplir ese objetivo general. Entonces, salvo unos cuantos, ese ejercicio también estuvo hecho y estuvo bien hecho. Ah, también hubo buena ortografía en los objetivos y buena redacción, que también es importantísimo. En soluciones existentes también fue muy chévere ver que entendieron el tema que era básicamente escribir los intentos que se habían hecho para resolver esa problemática. Entonces fue bonito ver cómo cada uno, desde haber identificado bien el problema, pudo ver quién había hecho algo antes para solucionarlo. Esa parte del ejercicio estuvo también bien hecha. Oiga, antes se intentó alguien, esta persona o esta organización hizo esto y le fue así o le fue así. Entonces fue muy chévere. El siguiente punto fue idea de negocio o propuesta de valor, que ahí fue donde más hubo fallas. Unos no tuvieron la idea muy clara, a pesar de tener los objetivos, ojo, la idea no era clara, era ambigua, yo decía, por eso también me costó mucho tiempo, porque yo leía y releía y decía, venga, pero es que no es claro. Algunos inclusive les pregunté, les escribió ya, no es claro, no es coherente, el cuerpo del trabajo con los objetivos, la propuesta de valor con los objetivos no es clara. Entonces yo leía una cosa aquí y luego mi objetivo sí decía otro y decía, venga, pero ¿a cuál de las dos le creo? Yo quedaba mirando para arriba. Entonces, en retroalimentación yo escribí eso en algunos casos. Otra falla que hubo en idea de valor es que yo les había dicho que tenían que escribir por qué era innovadora. Sí, mi idea de negocio es innovadora por esto, por esto, por esto. Recuerden que la innovación tiene que ver también con, oiga, cómo me diferencio de los demás. ¿Qué es lo que hago que mi producto o servicio vaya a ser diferente a todos los demás? En ese punto específicamente, muy pocos, no, tampoco muy pocos. Yo creo que una buena cantidad,
falló en describir por qué era innovador. Es que no era solamente escribirle media de negocios, ta, 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 ta. No, venga, ¿por qué es innovadora? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Entonces creo que ahí hubo una falla. La mayoría de retroalimentaciones que hice se enfocó sobre todo en esa parte, en idea de negocio, en propuesta de valor. Algunos, ya me acordé también, fueron muy ambiguos. Mi idea de negocio, ta, 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 punto. Yo decía, venga, pero desarróllela más. Es escribir, faltó mayor desarrollo, venga, ¿qué más? Explíquela, detállela, porque se quedaron cortos a la hora de describir la idea de negocio, no la describían. Mandaba una frase y yo decía, venga, pero ¿y qué? ¿Esto cómo lo hacen? ¿Cómo llegan a hacer eso? Entonces ahí quedé loco. Entonces en retroalimentación le hiciste retroalimentación de propuesta de valor, que fue donde más hubo fallas. Y por último, en impacto potencial, me parece que el ejercicio estuvo bien hecho. La gran mayoría de ustedes cayó en cuenta de algo, que fue algo que dijimos aquí en las clases, y es que cuando uno está desarrollando o cuando va a desarrollar una idea de negocio, es casi seguro que va a haber más de una persona beneficiada. Es decir, que no solo el emprendedor se va a ver beneficiado, sino otros, sino que a veces uno no se da cuenta y por eso necesita tiempo para identificar, oye, a quién más he identificado. Y eso me pareció bonito porque en los documentos, en una buena cantidad, no puedo decir que todos, pero una buena cantidad, identificó más de un impacto, más de una persona que se beneficia de esa idea de negocio. Entonces, sí, el emprendedor, obvio, pero también hay otros. E hicieron el ejercicio a conciencia, oye, es que se benefician estos con esta idea de negocio. Entonces, también fue muy chévere. Ahí hice retroalimentación eh, de ese punto. En términos generales, el ejercicio estuvo chévere, bacano. Como se dan cuenta, me tomó tiempo más de lo que normalmente me tomé. El semestre pasado yo me tomé menos tiempo, pero como les decía, me tocó leer y releer para entender bien, porque en algunos casos fue confuso, pero igual el ejercicio fue, un aprendizaje para mí bárbaro también fue. Eso se agradece, porque los aprendizajes se agradecen. Ah, eso es lo que les puedo decir de la retroalimentación de la actividad entregable uno. Para la 2 que la voy a explicar, no ahorita, no la próxima clase, sino la siguiente, para que ustedes también tengan tiempo de desarrollarla, es vital, con mayúscula, que usen al asistente virtual de aprendizaje que les expliqué clases atrás. Acuérdense que ese asistente se llama Mía y lo encuentran arriba a la derecha del aula virtual. Ahí dice asistente virtual de aprendizaje, le dan clic ahí, luego le dicen conectarse con Mía, check. Entran porque para el segundo entregable es indispensable mostrar evidencias de interacción con Mía. Entonces yo les voy a explicar ah, qué es lo que hay que hacer punto por punto para que no haya problemas. Además, para que les quede claro, porque siento que tengo que mejorar en puntos para que no haya dudas y puedan desarrollarlo bien. Y aparte, para que ustedes puedan interactuar con Mía y puedan tomar evidencia que tienen que subir, o la idea es que suban en ese mismo documento. Entonces, ese es el tema con Mía, el asistente virtual. Les cuento un tipcito. Yo les había dicho que nosotros habíamos desarrollado Mía, bueno, no, yo no, yo aporté con otros profes, hicimos retroalimentación para mejorar ese asistente y finalmente es lo que ustedes han visto. Ojalá que lo vean. La idea es que lo vean y lo interactúen. Pero ahora, precisamente en estas semanas, en estas, estamos haciendo el ejercicio con digamos que con el modelo evolucionado de Mía, que va a ser como el nuevo asistente virtual. Uy, no se imaginan, yo quedé sorprendido, la verdad. Nos dijeron, como Mía igual, entren por favor, a nosotros nos dieron los profesores, entren, cacharreen, interactúen, hagan retroalimentación y ya empezamos a hacerla. Yo ya tuve, por ejemplo, mi primera sesión, interactué con ese asistente virtual y me dejó sorprendido la forma como puedo interactuar, porque al comienzo yo le mandé preguntas para, para enredarla y resulta que la fue cogiendo bien. Y luego lo que hice fue, venga, voy a proponer para ver cómo me va llevando. Y al final, a mí me sorprendió,
Uy, sí, me sorprendió la forma como inclusive me sacó una propuesta a partir de la interacción. Venga, y Leonardo, entonces vas a hacer esto. Y entonces yo le decía, y después de interactuar, yo no sé cuánto tiempo me demoré, al final, ¡fum!, me sacó una propuesta. Yo dije, wow. O sea, de verdad que es una herramienta valiosa, jóvenes, por favor, aprovechenla. Ahí está Mía. Los que tengan dudas o que quieran profundizar, cacharréenle a Mía, que es inteligencia artificial regenerativa. Sirve, sí, obviamente están mejoras, pero es una herramienta valiosa y ustedes la tienen ahí a su disposición. Entonces, la invitación grande es a que entren, cacharreen, interactúen y la aprovechen porque está ahí para ustedes. Entonces, eso por el momento. Sobre este tema de Mía o de lo que les he dicho hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No, profe. Gracias, Lizeth. Ah, llegaron Carol y llegaron Jason también. Bienvenidos, siempre bienvenidos. Voy a compartirles pantalla. Vamos al siguiente tema. Jason, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, sí, señor, por acá saliendo de la universidad. Vale, tenga cuidado, por favor, ¿no? Tenga cuidado. Si tiene el teléfono por ahí de la mano, tenga cuidado. Feliz día, señor. Listos. Entonces, aquí vamos con este tema. Vamos a seguir. La planificación del negocio es supremamente importante. Yo les decía que una buena planificación del negocio le ayuda a uno a no perder plata, le ahorra dolores de cabeza, ah, le ayuda a tomar buenas de sus decisiones y asumir riesgos. Cuando uno planifica bien un negocio, ahorita les digo con qué herramienta, esa planificación, esa buena planificación, porque no es planificar por planificar, sino saber planificar, hace que, entre otras, uno atraiga inversionistas, porque eso se nota. Cuando un emprendimiento, una empresa está bien planificada, eso se nota. Y los inversionistas dicen, allá yo quiero invertir. Entonces es vital saber planificar esa idea que uno tiene o esa empresa, o conozco casos que me han dicho ustedes acá de emprendimientos que ya están funcionando, pero pueden mejorar. Recuerden que todo es susceptible de mejora. El plan de negocio es un documento. Ese documento es como el mapa, a donde uno quiere llegar, le dice todo, incluye todo de manera detallada de la empresa. Análisis de mercado, la parte financiera, proyecciones de ventas, la parte legal, la parte de organización, un montón de cosas. ¿Toma tiempo hacerlo? Sí. Ahorita les cuento mi historia. Toma tiempo cuando se está haciendo bien hecho. Toma tiempo, pero es súper, de verdad que es muy útil, muy, muy útil. Aquí hay algunos puntos que debe tener ese documento que se llama plan de negocio. Ojo que los que les estoy presentando ahí son unos y no son todos, para que se hagan una idea más o menos. Cuando yo hice mi plan de negocio, yo no les voy a mentir, yo me demoré un año haciéndolo. Entre correcciones, buscar información, un año. Eso es cuál tesis de grado, pero eso ayuda un montón. Uf, no se imaginan. Y además queda la satisfacción de que queda bien hecho. El ego ahí que sale, pero es bacano. Muchos puntos, aquí les doy unos de los más importantes. Uno, resumen ejecutivo. ¿Por qué? Resumen ejecutivo es un resumen corto que sintetiza todo lo que está escrito en ese plan de negocio. Cuando ustedes están buscando inversionistas o hay inversionistas que quieren o tienen intención de invertir en sus emprendimientos, eso es lo que dicen es déjenme ver el resumen ejecutivo del plan de negocio. Y uno les muestra el resumen ejecutivo y en ese resumen uno condensa el emprendimiento. Por eso es clave saber hacer ese resumen ejecutivo. Los puntos más importantes ya han consignados ahí. Eso es clave a la hora de buscar inversionistas. Otro punto importante, la empresa. A mí, por ejemplo, me tomó un jurgo, ya no me acuerdo ni por qué, porque uno tiene que escribir qué tipo de empresa es. Oiga,
la misión, la visión, qué tipo de empresa, cómo se va a organizar. En mi tiempo era SaaS y habían otro tipo de empresas. Me tocó, como yo les dije, uno tiene que investigar, averiguar. Yo me asesoré con gente de la Cámara de Comercio de Bogotá para que me explicara bien y finalmente vi cuál era. Pero es importante que en el plan de negocio se establezca todo eso. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Qué tipo de empresa? Bien explicado y cuál es esa idea exacta, esa propuesta de valor que hace que su idea sea diferente. Lo que yo les decía en los trabajos, ¿qué es lo que la hace innovadora? Eso de la innovación debe estar bien escrito y yo creo que resaltado en el documento que se llama plan de negocio. Esa vaina es crucial. Otra cosa, otro de los puntos claves y súper importantes dentro del plan de negocio, sin desconocer que todos son importantes, ojo, o sea, no puedo hablar de forma romántica, todos son importantes, pero hay unos que son los que más enganchan. El otro es el análisis de mercado. El análisis de mercado es usted a dónde va a llegar, cuál es la competencia, quiénes son los clientes, cómo está su producto frente a los demás, eh, cuáles son las necesidades de sus clientes, su producto o servicio suple esas necesidades. Es un análisis, es una de las cosas que más demora. Ahorita les explico por qué, porque hay como unos pasitos. Es apasionante, jóvenes. Uy, es porque es como si uno entrara a otro mundo. Yo lo veo así. Uno entra a otro mundo cuando está haciendo análisis de mercado. Es chéverísimo, es agotador, sí, porque hay que buscar mucha información, hay que probar, pero es muy bacano. La verdad es muy bacano. Les voy a dar un ejemplo mío cuando estaba haciendo un análisis de mercado de unos brownies. Imagínense unos brownies, qué rico. A recorrer lugares que vendieran brownies artesanales, averiguarles el precio, cómo los hacen, comer. Eso fue todo un trabajo de investigación bacanísimo. Toma tiempo, dinero, pero es parte de lo que uno necesita para saber a dónde va a llegar. Porque uno no puede llegar a la topa de Londra. Tiene que saber cómo está el precio, oye, mi precio, el precio al que yo lo voy a sacar al mercado, cómo está frente a los demás. El análisis de mercado ahorita lo vamos a profundizar, es muy útil, la verdad, es muy útil para un emprendedor. Otro punto importante dentro de ese plan de negocio es lo que les decía de organización y gestión. Uno tiene que especificar ahí cómo está organizado su emprendimiento. Al comienzo, por lo general, es uno o dos al comienzo, pero luego eso va creciendo. Y la clave es poder organizar bien. Acuérdense que yo les hablaba la clase pasada de distribuir bien los recursos. Entonces, el emprendimiento va creciendo, se va consolidando. Eso implica mayor personal y uno tiene que saber organizarlo. Yo les contaba acá la historia de la estudiante de los chocolates artesanales. Cuando ella vio que empezó a crecer el asunto y que tenía demanda, que la estaban llamando, que oiga, quiero chocolates, y ella un día me dijo, oiga, profe, estaba toda preocupada. Profe, es que tengo un tema y yo, ¿pero qué pasó? Estaba toda asustada, ¿sabes? Es que tengo más pedidos y ella tenía un día para hacer producción, si mal no estoy, era un día. Me dijo, profe, ya no me da. Yo necesito dos cosas. Y yo, ¿pero qué? Necesitaba ampliar el lugar de producción y dos, tenía que contratar personas, porque no daba, abasto no daba, afortunadamente. Entonces fue un proceso bacano y bonito en el que ella tuvo que reorganizarse, como casi todos los emprendedores empezó en su propio espacio, pero ya no podía. Le tocó empezar a mirar otro espacio para hacer solo la producción de sus chocolates y el tema de logística, empaquetarlo, lo que yo les conté de los empaques, para poder sacarlos. Entonces fue un proceso muy bonito en el que obviamente venció miedos porque hay miedos frente a lo que va a pasar. Y dio ese pasito, salió, buscó un nuevo lugar de producción, tuvo que contratar personal para empezar a suplir esa demanda, esos pedidos que tenía. Pero fue un proceso bonito y en el plan de negocio mostró esa organización ya bien estructurada. Fue muy bacano. Y otro punto importantísimo dentro del plan de negocio es lo que ustedes están viendo ahí, aquí arriba, que tapé por esta cosa, que se llama proyecciones financieras.
Ese también es otro punto clave y les voy a contar mi experiencia. Las proyecciones financieras es todo el tema de las expectativas económicas que se tienen con ese proyecto, con esa idea de negocio, con ese emprendimiento. Obviamente en proyecciones financieras están los ingresos, los egresos, todo el tema de gastos. Mi experiencia, ¿cuál fue? Cuando yo lo hice, yo eso no sabía, ojo, miraba para arriba, yo no entendía eso, nada. Cuando uno empieza a leer y aprende ya es otra historia, pero yo no sabía. Me dicen de entradita, Leonardo, para este punto, porque recuerden que ese es un documento, me dice, llegamos a la parte financiera, yo listo, dígame qué hay que hacer. Me dijeron, tiene que proyectar, tiene que hacer proyecciones financieras, no a 1, ni a 3, ni a 6 meses, tiene que hacerlo a 3 años. Y yo, ¿cómo? Tiene que hacerlo a 3 años, porque tenemos que ver cuál es el punto en el que usted ya va a empezar a generar ingresos fuera de los gastos que ha tenido, el punto en que ya va a empezar a generar ingresos para no pagar lo que debe, sino o los créditos que puede llegar a tener, sino cuando va a empezar a tener ya utilidades. Entonces fue un choque para mí, porque yo decía, pero yo de eso no sé ni papa. Yo tengo otra carrera, yo de eso no sé. Y fue empezar lo que yo les decía antes, uno aprende cosas. Entonces fue meterme en el cuento y empezar a hacerlo y logré la proyección a 3 años. Súper valioso, porque en el documento, efectivamente, y es una de las cosas de las que más miran, mira cómo son las proyecciones financieras de esta empresa, ¿se ve sana, no se ve sana, tiene perspectiva de crecimiento o definitivamente no? Entonces fue un ejercicio muy bacano y dentro del plan de negocio, ese punto es clave, saber proyectar bien financieramente el tema de los ingresos, egresos, todo el tema financiero. Este punto del análisis de mercado, uy, es de los más chéveres, es demandante, pero es muy bacano, porque ustedes van a llegar a un mercado, pero necesitan saber qué es lo que hay ahí antes de llegar. Entonces es empezar literalmente a explorar todo. Oye, ¿cuáles son las empresas que están allá? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Quiénes producen algo igual o parecido a lo que yo quiero hacer o mi producto o servicio? ¿Cuánto cobran por eso? ¿Cómo lo hacen? Cuando uno hace investigación de mercado, análisis de mercado, es muy chévere porque uno se da cuenta cómo está su producto o servicio frente a los demás, a los de los demás. Entonces uno empieza a identificar, es que Pepito Pérez lo vende a tanto, pero ya Juanito lo vende a tanto, ese allá lo vende a tal precio, pero le hace tal cosa. Entonces uno empieza a conocer el mercado y uno ya sabe ahí cómo está su producto o servicio para ese espacio. Eso básicamente uno lo aterriza, porque a veces uno vuela, se deja llevar, pero uno tiene que ser muy aterrizado en estos temas. Entonces es muy bacano ver, por ejemplo, quiénes son los clientes, cuáles son las necesidades de esos clientes. ¿Mi producto o servicio satisface esas necesidades? ¿Qué tanto las satisface? Entonces es muy chévere porque al conocer toda esa información, uno tiene mejores posibilidades de adaptarse a ese nuevo mercado. Es muy chévere. Entonces, para darles un ejemplo y reforzarles esto, una cosa es vender chocolates artesanales en Bogotá con el clima de Bogotá y otra cosa vender chocolates artesanales en el eje cafetero con el clima del eje cafetero. Entonces es indispensable conocer en dónde es que nos vamos a mover. Para eso sirve el análisis de mercado. Es una forma de conocer el entorno al que vamos a llegar. ¿Cómo hace uno investigación de mercado? Hay unos tipsitos. Esos pasitos están ahí explicados, pero básicamente la investigación de mercado es lo que le ayuda a uno como a entender a dónde es que va a llegar. Porque si uno no la tiene claro, mete la pata, puede poner un precio que no es el que es, puede tener puede tener materiales o ingredientes que no se adapten a las necesidades del público. Esa puede ser también. Eh, Hay un montón de variables. ¿Qué es la investigación de mercados? Es averiguar.
y con base en eso tomar decisiones. El proceso normalmente es el siguiente. Uno recopila información. Oye, ¿quiénes están acá? ¿Cómo son? Recopilar información, todo lo que se pueda. Luego hay que clasificarla. Oye, es que aquí hay tantas empresas. Estas empresas producen algo parecido a lo nuestro. Eh, Utilizan tales materiales, tales proveedores. Uno clasifica la información. Luego lo que hace es analizarla. Pues porque la información está ahí, pero si ustedes no la analizan, pues no sirve. Analizarla ahí es donde entra y mi producto o servicio, cómo está frente a eso que estoy analizando. El precio, cómo está desfasado o está bien, tengo ganancias con utilidades con ese precio o no tengo. Eh, Mis costos de producción, cómo están con el precio que tengo, si cubre esos costos de producción, cómo hacen ellos para la logística. Por ejemplo, oye, ellos cómo lo venden. Se van a dar cuenta en el modelo Canvas que vamos a trabajar. Una cosa es el espacio físico y otra cosa el tema online. Hay mixto, por ejemplo, si utilizan esos canales. Todo eso, oiga, que Pepito Pérez utiliza las redes sociales para vender y además tiene un espacio físico. Ah, mira, interesante. O que allá no, allá solamente es físico. La gente tiene que ir allá y allá compra. Allá no hay forma de comprar online. Listo. Entonces uno puede darse cuenta quién está haciendo qué en ese nuevo mercado. Y uno puede trabajar, adaptarse a esas nuevas realidades. Aquí les doy un ejemplo también. En investigación de mercado, por ejemplo, espera, ¿qué ejemplo les doy? Ya, el estudiante con el licor de mora, imagínense. Estudiante que sacó un emprendimiento, una berraquera. Hizo este proceso, empezó a recopilar información. Recuerden que el tema es que donde él estaba había muy buena producción constante de mora. Les estaban dando un precio muy bajo en el mercado, en el centro del pueblo, y ellos eran una vereda completa. Ellos deciden, él decide, venga, él tomó el liderazgo, venga, tenemos nuestra mora y tenemos nuestros cultivos y nos lo están pagando muy bajito, tenemos que hacer algo. Y lo que a él se le ocurrió fue darle valor agregado, crear un licor de mora. Entonces él empezó a recopilar información, venga, ¿cómo voy a salir al mercado? ¿Contra quién voy a competir? Entonces fue todo un proceso bacano porque él decía, él estaba en Santander. Entonces se dio cuenta que en Santander habían licores artesanales, había Sabajón, sus competidores directos, ¿no? No era la cerveza, no, nada de eso. Entonces, lo primero fue identificar quiénes eran sus competidores. Tales, listo. Estos son tal, tal y tal. Luego, cómo son los precios, cómo venden, de qué forma, cómo es la presentación. Fue un análisis exhaustivo para conocer el mercado. Entonces, recopiló mucha información. Luego la clasificó. Oye, estos son, ellos venden así, el tamaño es así, el tipo de botella es esta, o es en cajas, porque también se hizo la averiguación. Lo venden en tales sitios. ¿Quiénes son los que compran esos productos? Fue muy chévere. Luego, con base en eso, analizó el de él. Dijo, listo, tengo todo esto. Mi producto es el siguiente. Tiene una botella de tantos mililitros, tiene un corcho de tal forma que creo que era uno de los plus bonitos fuera el sabor. Esa presentación era muy llamativa. Empezó a ver los precios, cómo estaba él frente a los precios, y un día me dijo una cosa muy bonita. Por eso les dije que tenemos derecho a soñar, pero soñar en grande. Él me dijo, profe, yo quiero llegar a ser el competidor de los vinos tintos chilenos. Así me lo dijo, y yo, wow. Entonces, y verle la berraquera con la que él lo hacía. Entonces fue como, venga, yo soy capaz y hay que meterle y lo hago. Entonces, el análisis de mercado sirve para saber uno dónde está parado. Y les cuento, él al comienzo le costó. Cuando hicimos unas pruebas, eso fue bonito también. Hicimos las primeras pruebas tomando copitas de ese licor, re dulce, pero recontra dulcísimo. Entonces, una primera cosa en la que él tuvo que irse adaptando era que estaba su licor, pero esa vaina era muy dulce.
y le tocó en el proceso de producción ver cómo le bajaba el dulce para poder empezar a mejorar y cumplir con su objetivo que es, porque va en el proceso de ser, de producir un licor de mora que tenga ese nivel de competencia. A la gente le falta tiempo, pero va en el proceso. Entonces fue muy chévere ver cómo él, con la investigación de mercado, se dio cuenta cómo era su producto o servicio, qué podía mejorarle, en qué fallaba, cómo podía corregir, desde ver cómo cultivaban la mora, imagínense, cómo la sacaban, cómo la procesaban, todo el proceso, todo el proceso para finalmente sacar el licor de mora. Entonces, el análisis de mercado jóvenes es vital, vital, eso no hay otra forma de decirlo, cuando uno quiere ingresar a un mercado para evitarse dolores de cabeza. Yo ahorita me pongo a pensar cómo hubiera sido si el muchacho no hubiera investigado esto que investigó, hubiera salido al mercado sin saber bien el producto, sin saber bien el precio, a la topa tolondra. Muy probablemente le hubiera ido no muy bien, pero cuando empezó a conocer más a dónde iba a llegar fue muy bacano. Y lo mejor fue darse cuenta que en ese proceso dijo, no, profe, yo estoy ubicado en Santander, pero necesito buscar, necesito, ¿cómo fue que me dijo? Necesito abrir nuevos mercados. Y le tocó hacer esto otra vez. Una cosa es el mercado en Santander, otra cosa es en Cundinamarca o en Boyacá. Y al hacerlo, al decir que quería abrir nuevos mercados, era hacer esto. Una cosa es el mercado allá en Santander, otra cosa es el mercado en Cundinamarca y en Bogotá sobre todo, que es un punto estratégico donde se vende y se compra mucho. Entonces, el análisis de mercado le sirvió a él y sirve para mejorar la forma en la que se toman decisiones con muy buena información, porque uno ya sabe a qué jugar cuando tiene todo claro. Ah, es que este producto es así, este es así, este es así, este es así, y el mío frente a ellos es así. Uno ya la tiene más clara. Y a eso súmanle que con la investigación de mercado uno conoce mejor a sus clientes, porque jóvenes, no todos los clientes son iguales. Uno cree que sí, pero no. Y la clave está en esto. Ay, perdón. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Aquí ya me he adelantado. ¿Preguntas hasta acá? Profe, no, los demás han sido claros. Gracias. Entonces seguimos. Dentro del mercado es importantísimo mirar esto, la competencia. ¿Quiénes son las personas que producen o hacen algo parecido a lo que yo hago? Esa es mi competencia. Hay que identificarlos y hay que analizarlos. Hay muchas metodologías para hacer análisis de competencia. Ahí les presentamos una, el análisis FODA, que es el más famoso de todos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Uno hace eso con la competencia, pero al hacer eso con la competencia, uno sabe cómo está frente a la competencia. Entonces uno se da cuenta, es que Pepito Pérez lo prepara con tales y tales ingredientes. El de allá ofrece además esto. El de allá vale tanto, pero no incluye tal cosa. Uno ya identifica y ya se da cuenta cómo está su producto o servicio frente a los demás. Un ejemplo que les doy de análisis de la competencia, el de la estudiante, no, el mío, cuando estaba haciendo el tema de los brownies, fue muy chévere porque uno a veces todo iluso. Obviamente uno dice, sí, mi brownie, obviamente es mi brownie. Pero cuando uno mira la competencia, uno dice, upa, yo me acuerdo que fue muy chévere porque fueron varias veces visitando los lugares de brownies artesanales, ojo, no los industriales, sino los artesanales, visitándolos, comiendo, mirando todo. Y ahí ya uno se da cuenta de cosas, por ejemplo, la materia prima que usan, porque en el tema de los brownies, el tema de la calidad, cuando uno ya ve el brownie terminado, eso se nota. Yo aprendí eso, imagínense, yo antes no tenía ni idea,
pero uno lo aprende cuando está metido de cabeza. Entonces ya sabía cuando uno cocina cómo luego el proceso hace que el brownie baje un poquito y quede brillante. Bueno, eso tiene unas características cuando uno está preparándolo. Pero cuando iba a hacer el análisis de mercado y mirar la competencia, yo miraba los brownies y ya sabía que ellos utilizaron mantequilla de la que no es muy buena, margarina esa que es así medio malandris. O sea, uno ya podía mirar ese tipo de cosas. Entonces uno analizaba y decía, venga, esa gente cobra tanto por eso, mire ese otro que está cobrando tanto por eso, y yo cómo, qué voy a cobrar y cómo va a ser el tamaño que voy a vender. Entonces es muy bacano hacerlo y uno entiende un poco la dinámica de ese producto o servicio en el mercado en el que quiere ingresar. Valiosísimo, cuesta tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener los pies sobre la tierra, jóvenes. Es claro que uno tiene que creer en lo que está haciendo, pero tiene que tener los pies en la tierra y saber que hay más gente que produce cosas parecidas a la de uno. Que no tiene nada de malo. Uno tiene que ver es lo que yo les decía, innovación. Acuérdense que siempre los molesto con esa palabra. ¿Qué es lo que hace innovador ese producto o servicio? El de nosotros era los materiales que utilizamos porque, uy, la masa era una cosa de locos comparado con los demás. Entonces, el análisis de la competencia sirve mucho, no solamente para, con lo que dice ahí, entender a los rivales, bueno, a los que están ahí, también para ver cómo estoy yo frente a todos ellos, mi producto o servicio. ¿Será que sí o será que no? Ese es digamos que es al comienzo puede ser como un baño de agua fría porque uno queda así, pero eso lo aterriza uno mucho, porque uno ya sabe, es como si uno ya supiera a qué atenerse. Y hay, obviamente, como todo en la vida o casi todo, posibilidades de mejora o de adaptarse. Entonces uno ya sabe cómo puede mejorar su producto o servicio para llegar y atraer más clientes de ese mercado. Por eso es que es tan valioso. Lo recomiendo altamente. Otro punto valioso es este. Dentro del análisis de mercado, ojo, es clave, esperen que no se ve bien. Listo. Es clave esto. Hay diferentes metodologías para mirar, oye, cuál es el cliente ideal. Porque uno, en medio a veces de su ignorancia, uno dice eso es para todo el mundo. Y eso no es cierto. Los productos o servicios van para cierto tipo de personas. Público objetivo, el mercado objetivo, Chan. Lo que usted sabe que le compran, Chan, pero eso no son todos. Y hay metodologías, esto lo han desarrollado por mucho tiempo, o no, lo han ido desarrollando y más y más. Es muy bacán. Hay metodologías que le ayudan a uno a identificar, oye, ¿cuál es mi cliente ideal? ¿Quién es el cliente que para mí es el ideal, el que siempre me compra, el que me recomienda? Hay varios modelos y ustedes pueden buscar en internet el modelo que dice acá, Buyer Persona, mírenlo, este que está acá, Buyer Persona. Es un formato lo más de bacano, bonito, que se utiliza mucho en emprendimiento y que sirve para identificar quién es mi cliente ideal, cuál es ese cliente que es el ideal de mi producto o servicio. Ese formato tiene como varios cuadritos que uno va llenando. Uno de ellos es el tema de la parte demográfica, es decir, cuál es la edad, entre qué edad y qué edad es la gente que compra su producto o servicio. Género, hombre, mujer, cuántos ingresos promedio tiene, qué nivel de educación tiene la persona que le compra su producto o servicio. Dicen los que saben de estos temas, los que han investigado mucho, que entre uno mejor tenga claras esas respuestas, mejor la forma de enfocar cómo llegarle a ese cliente que es el ideal. Entre uno mejor tenga claras estas características, estos componentes, uno puede tener mejor la forma de desarrollar la estrategia para llegarles. Eso dicen. Otro punto es el tema de los comportamientos. Como todos somos munditos aparte, diferentes, en ese buyer persona, uno lo que hace es identificar cuáles son las preferencias de sus clientes, el cliente ideal, qué es lo que busca. No es que busca, por ejemplo, un brownie con tales y tales características que tenga tal y tal cosa, que tenga tal y tal sabor o tal mezcla, por darles un ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las preferencias del cliente ideal?
Ese cliente ideal que utiliza para comprar, es que lo hace online o él va hasta la tienda física o pide, o sea, se buscan los canales de comunicación. ¿Cuál es para mí ese canal de comunicación del cliente que para mí es ideal? Eso sirve porque uno ayuda con esa información. Oiga, yo tengo que apuntarle a más online, redes sociales, por ejemplo, y también un espacio físico, un lugar. Entonces, cuando uno identifica eso, le ayuda para tomar esas decisiones. Importante también porque en el Buyer Persona lo que busca también es explorar cuáles son las necesidades de ese cliente ideal, es decir, el cliente ideal, qué es lo que busca. En el ejemplo que les pongo de los brownies, ¿cuál es el tipo de brownie que busca mi cliente ideal? Yo lo tenía en el mío, pero en el caso de sus productos o servicios puede que sea diferente. Entonces, eso porque lo tengan en cuenta. Y desafíos y oportunidades es cómo mi producto o servicio puede tener problemas, no puede ser perfecto, aspectos por mejorar que sean relevantes dentro de ese mercado y para ese cliente que es el cliente ideal. Recuerden que cuando tenemos nuestro producto o servicio, hay que pensar, oye, mi cliente ideal es tal, ta, 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 ta. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta. Jóvenes, sobre estos temas, hasta aquí del Buyer Persona, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud? Profe, no, o sea, digamos, has explicado cada uno de los puntos y todos los puntos han sido claros. Yo creo que de pronto uno los puede ir identificando, digamos, aquellos que tenemos ya como un emprendimiento o algo así, uno ya puede poner en marcha lo que estás exponiendo. Pues Sí, porque Lisset. uno lo experimenta y de pronto entendemos un poco más la teoría, pero pues uno analiza y va a comprender un poco más en cuanto al tema de la práctica. Y eso Lisset, aplica. totalmente de acuerdo. Sí, señora, totalmente de acuerdo. Por eso les decía que estas clases sirven no solamente para el que tiene la idea, sino porque, para el que ya la está desarrollando y seguramente puede mejorar cosas, porque todo es susceptible de mejora, afortunadamente, y en temas de emprendimiento más. Por lo que yo les decía, uno tiene que aprender a ser flexible y acomodarse a la situación o al mercado o a las necesidades. Y si uno no es flexible, seguramente va a costar y la idea es que pues se lo enseñamos la historia, uno termina dándose cuenta que lo que no se flexibiliza termina desapareciendo. Entonces, sí es importante porque este tipo de metodologías ayudan muchísimo, yo diría que a depurar como cuando uno hace jugo y saca lo mejor, o sea, hace el jugo y lo está colando y sale ya el jugo. Yo creo que para eso sirven este tipo de metodologías, para mejorar esa idea que ya está o para orientar más a aquel que la está todavía estructurando acá y quiere aterrizarla. Entonces, esa es la intención de este tipo de cosas, sobre todo en la planificación, que es el tema que estamos manejando, y lo importante que es tener en cuenta la investigación, el análisis de mercado, es decir, en dónde estoy y cómo es que voy a entrar a jugar en ese espacio con mi producto o servicio. Preguntas, Carol, preguntas, Jason, preguntas, o Lisette, preguntas. No, señor, por mi parte no. Listos, entonces, hoy paramos acá. Por favor, empiecen a revisar esta clase, queda grabadita y la pueden ver ya mañana en el foro novedades de su aula virtual. No se les olvide chequear, revisar las preguntas de infografías y videos interactivos de todos los temas y el curso de Coursera que está en la unidad 2 al final de la unidad 2 no se les olvide. Estuve chequeando y todavía falta gente por contestar las preguntas y las preguntas de infografías y de videos interactivos, ¿vale? Entonces, les agradezco muchísimo la clase, que tengan una muy bonita noche, que descansen y nos vemos la próxima semana para terminar este tema y tocar también el tema financiero, los estados que ustedes, lo importante es que conozcan para que tomen buenas decisiones, ¿vale? Les agradezco mucho, que tengan una muy bonita noche. Profe, no te vayas, porfa. Tranquila, tranquila. Jason, muchas gracias. Daniel, Carol, Daniela, muchas gracias.
Hasta luego, profe. Listo, Muchas profe, gracias. hasta luego. Chao, chao, descansen. Cuénteme, Lisette. Listo. Profe, es que yo quisiera presentarle mi pantalla para que pudiéramos observar por qué la unidad 1 no le aparece reflejada pues en su validación, porque es que yo la tengo realizada. Muéstremela, por favor, porque es que Bueno, muéstremela. Yo si quiero ahorita adentro y miro también. Y revisamos de una vez. ay, ¿yo por qué no puedo? Ah, profe, no, pero es que no me deja acá, espérame. Ah, Cacharré, no, porque yo no sí. tengo esto. Ustedes pueden compartir pantalla ahí. Sí, ya, es que no estaba no había visto la opción. Mira, profe. Mira, profe, la unidad 1. Sí, Bueno, perdón. Y tranqui. acá se supone que lo que están chulitos es todo lo que yo fui desarrollando. Pues claro Sí, está porque en cada video interactivo también había un tema a desarrollar. No estaría, sí. digamos, con el chulito si yo no lo hubiera desarrollado porque a mí me pasó con una que la había pasado y no me había seleccionado, digamos, ejemplo, esta. Pero ahí están todas. La que sí sé que no quedó fue reflejada es esta la actividad 1 que era el proyecto de emprendimiento. Pero entonces no sé si por falta de no me carga toda la unidad. Déjeme reviso ya mismo el aula virtual y le digo, ¿listo? Sí. Profe también. Bueno, sí, profe, ya voy a dejar de compartir para que usted pueda mirar. Lo que me di cuenta de la unidad 1 es que esta está al 91%. Ya no se preocupe, espera que estoy revisando de una vez Bueno, para ver su tema, Lisette, porque me preocupa que a usted no le aparezca el tema acá. Lisette Camila Rivera. Le cuento que en infografía de la unidad 1, tema 1, le fue muy bien, en video interactivo le fue muy bien, infografía del tema 2 muy bien, video interactivo muy bien, actividad entregable le fue muy bien. A mí me parece y tiene nota. sí, de hecho ahí en lo de la actividad del proyecto de emprendimiento, ahí yo leí su comentario, profe, y la nota, pero lo que yo entonces no sé es de la unidad 1. No sé. Quiere que le comparta mi pantalla, pero se la comparto para que se dé cuenta, ¿le parece? Sí, Mire, verá que ahora me perdí. Esto es las calificaciones de los muchachos. Acá sí, está su calificación, entonces para que usted quede tranquila. Entonces, Lisette Camila, mire acá, examen diagnóstico no, pues porque ese no suma. Suma es desde acá. Infografía, ok. 5. Video interactivo, 5. Los dos del tema 1. Tema 2 de la unidad 1, infografía 5. Video interactivo, 5. Actividad entregable, 5. La unidad 1 usted la tiene en 5, mire. Profe, y entonces, merced, ¿por qué me escribió a mí eso anoche? Por una razón sencillísima. Cuando yo estoy revisando el aula virtual, Sí, estaba escribiendo y yo no había subido, yo recibí su correo, su trabajo lo recibí en mi correo, pero en sí. el aula yo no lo tenía montado. Entonces, como no lo recibí por el aula, le puse 0. Y cuando le puse 0, yo hago un reporte como si no lo hubiera entregado. Entonces, por eso yo escribí el correo que estaba pendiente de entregables. Pero usted me lo envió a mi correo, lo pude revisar, lo califiqué y le subí la nota con la retroalimentación al Exacto, aula. Esa es la sí. razón. Ok. Entonces ya, no, ya. Entonces ya todo está bien. No se Ahora preocupe. procedemos con la unidad 2. Sí, señora, tal cual. Ok. ¿La unidad Y 2 es para la próxima clase? pues es mejor que la vaya realizando toda, Lisette, para que no se me atrase. Igual si tiene dudas, como ahorita que me mostró, le vuelvo a mostrar para que se dé cuenta que las notas sí le aparecen. ¿Listo? Ok. Profe, una pregunta. El tema de la unidad 2, con base al momento que la vaya desarrollando, le voy preguntando ahí a Mía, Si quiere, pero sí, es que esa es depende la si idea. aplica. No, pero de Señora, si aplica
¿O es porque si yo deseo usarla? No, no, la idea es que interactúe con ella y que le tome pantallazos como evidencia. Ah, ok, listo. ¿Listo? Pero Listo. no se le olvide que eso es fundamental. Ya lo voy a explicar cuando esté con el tema de la actividad entregable. Es indispensable que Ok, interactúen con Mía. listo. Bueno, profe. ¿Listos? Sí, señor. Con gusto. Chao, profe, muchísimas gracias. Dios lo Chao, bendiga. dice. Descanse. Muchísimas gracias. Igual para usted. Descanse. Chao. Chao, chao.